Seúl hoy en día es de este tamaño, pero hace 600 años era de este tamaño. Y lo sabemos porque en ese tiempo construyeron una muralla a su alrededor para protegerlo de enemigos. La muralla comprende 18.6 kilómetros, está dividido en 6 secciones e incluye 4 montañas. Muchos caminan secciones específicas por diversión, pero pocos son los que recorren la muralla entera en un solo día. Es por eso que mi amiga Helen y yo decidimos probar si tenemos lo necesario para lograrlo. No bus, metro o teleférico. ¿Será posible? Son las 7 de la mañana, 4 grados, yo no sé yo por qué. Pero al menos no estamos solas, estamos aquí con mi amiga panameña Helen. Hola, mi nombre es Helen, llevo 4 años y 6 meses y 15 minutos y 20 segundos viviendo aquí en Corea y soy una artista, hago música de vez en cuando, también hago otras cositas y estoy súper emocionada, súper intrigada, no sé por qué hicimos esto, pero ahí vamos. Pero aquí estamos, es verdad, hemos visto fotos, hemos visto videos y ya queremos empezar, en verdad. Tenemos mucho camino que recorrer, así que vamos de una vez. En el camino les contamos más acerca de la misión, vamos Helen. Vámonos. Hoy vamos a recorrer toda la muralla. Ella está dividida oficialmente en 6 secciones, pero nosotros la vamos a dividir en 4, norte, sur, este y oeste. Vamos a empezar por el lado oeste. Helen tiene acá las coordenadas para asegurarnos de que nos mantenemos por el camino, porque cuando uno hace hiking en Corea, siempre hay muchísimos caminos que uno puede tomar. Pero hoy queremos ir por solo la muralla. ¿Por dónde, Helen? Allá. Y empezamos a ver la muralla. ¡Hey! Hayandoson. Ya, Hayandoson. Así se llama en coreano, la muralla de Seúl. Esta fortaleza fue construida en 98 días por más de 200.000 trabajadores. Tenía 8 puertas, 4 principales y 4 secundarias. Estas puertas nos ayudarán a guiar el camino. Ya estamos subiendo la primera de las 4 montañas incluidas en el recorrido Inwonsan. Y corre. No, porque estamos emocionados ahora, en la hora 1. Vamos a ver en la hora 9. Ahorita estamos haciendo el Inwonsan Trail, Mountain Trail. Son 4 kilómetros aproximadamente, 2 horas y media toma caminar el recorrido entero. Hay una cima a 330 metros de altura más o menos, entonces ya vamos de camino para allá. El día está súper precioso y las vibras súper altas. ¿Sí o qué, Helen? Sí. ¡Seguimos! Sí. Vinimos, wow, justo en fechas de flores de cerezo. Estábamos un poco preocupadas, no sabíamos si íbamos a lograr ver flores de cerezo durante nuestra caminata, pero ¡wow! Todo lo que tenemos que caminar. No vamos a terminar nunca. Yo he escalado esta montaña antes 2 veces, pero fue por un camino diferente. Es la primera vez que lo hago al lado de la muralla. La vista está un poco triste, pero es porque la calidad de aire hoy está un poco... No se ve mucho, pero atrás mío está la torre de Namsan, que también vamos a terminar caminando por allá más tarde en el día. Esa es la que toca. Sí, Helen. Allá vamos a terminar nosotras. Y ahora sí, como en las cómicas, vamos a ir allá también. Se me trabó el pie. El Monte Everest no tiene nada en contra de mí. Tiene todo en contra de mí. ¿Cómo se siente el libre albedrío el día de hoy? Un señor en saco. Wow. Para el trabajo. ¡Qué miedo! Dios mío. Mira. Ve. 네. 파나마 아세요? 알아요. Estamos aquí.
sea, ahora nosotros tenemos que bajar eso. Lo subimos y fue un desastre. Ahora lo tenemos que bajar y va a ser otro desastre. Miren, guarda esta cámara y agárrate de la soga mejor. Nivel de dificultad. Dificultad alta, facilidad baja, trasero sucio. Tenemos una situación. Ya subimos hasta la cima, pero ya cuando queríamos seguir caminando, no encontramos camino para seguir caminando. Como que la muralla se terminaba ahí. Entonces estamos un poco como, ¿para dónde vamos? Y hay que volver a subir, o sea, hay que volver a subir. Esa. Pero ¿qué parte de allá conecta? Y Helen dije, yo voy a subir una segunda vez. 3 doritos después dije. Y yo no voy a subir una segunda vez. Entonces estamos tratando de averiguar con el mapa cómo podemos llegar a la siguiente puerta satisfactoriamente. Son las 9:30 de la mañana. Helen encontró un lugar, puede ser por esta puerta. O sea, dice no entrar. Entonces me parece un poquito peligroso. Al final no fuimos por ahí, aparentemente era por otro lado, pero no vimos el letrero, estaba muy pequeño. Decidimos bajar por donde subimos. Ahorita ya son las 10 de la mañana. Si tienes experiencia, creo que no es nada para ti. Si eres nuevo, va a estar muy difícil. Solo el pedazo ese que había que agarrarse con las sogas era lo que me tenía medio chueca. Pero aparte de eso, están las escaleras y el camino no está difícil de manejar. Ya yo estoy un poquito cansada, pero seguimos. Vamos a ir caminando entonces a buscar la puerta donde empieza el segundo recorrido. Ok, este es el plan B. Estamos acá. Y vamos a caminar hasta más arriba donde ya va a conectar con la muralla, porque la perdimos por un momento, pero vamos a encontrarla. Sí. Que no cunda el pánico. Llegamos al final de la primera caminata. Técnicamente nosotros hicimos la caminata, pero por abajo. Al final lo logramos y tuvimos unas vistas muy bonitas. Estamos a punto de empezar el segundo trail. Cruza con Pegaksan, una de las montañas más altas y tiene 342 metros de altura. Vamos desde Changilmun hasta Jejamun. ¡Vámonos! ¡Ay, nos fuimos! La entrada está de este lado. No estamos seguras de si nos va a dar el cuerpo para subir a la cima de Pegaksan, pero ya veremos, ya veremos. ¡Wow! Pero habías subido, ¿verdad? No, nunca. Se supone que para llegar a la cima son 1400 escaleras. Llevamos 400. Así que vamos bien. Yo sí creo que vamos a llegar a la cima. Sí, porque a diferencia del otro trail, esto más parece una calle. Con escaleras mucho más fácil que agarrarse de la piedra y la soga. Adivinen qué acabamos de encontrar. ¿Qué encontramos, Jimena? No lo quiero decir. No lo quiero decir. Encontramos el resto de la muralla, la continuación. En nuestra defensa, eso parecía como que no había otro camino. Sí. Fue nuestra falla. Bueno, quizás tenemos que venir a hacerla en Wonsan una vez más. ¿Tenemos? Es mi pasión. Grabarme mi momento de mi serie. Sí. Bueno, desde este punto en adelante no se puede grabar, así que, bueno, la travesía continúa por audio por un momentito. Llevo a la cima. Lo bueno es que este sí está conectado, está directo, así que podemos seguir. Vamos de camino a Sukchongmun. 안녕하세요. 우리 한양 터성 가고 있어요. 걸어 가고 있어요. 네, 다. 네, 다. 인왕산 갔다 왔어? 네. 저기 남산 남산은 마지막으로. 네. 요리 요리 쭉 내려가 낙산. 네. 어디서 왔어? 우리 저기 파나마에서 왔어요. 파나마 아세요? 와우. 반가워. 네. 좋은 하루 되세요. Y un montón de cámaras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo ver desde un solo lugar. No, y cada 5 minutos está el anuncio de no se puede grabar. No se puede grabar. Tenemos hambre, lo cual eso ahora es un problema porque no podemos comer. Pero bueno, ya casi estamos saliendo. Bueno, Helen. Mira esto. Ya son las 12, van a ser las 12:30.
No podíamos grabar por un buen pedazo de la caminata porque solía ser un área militar, pero ya ahorita estamos saliendo. Nos ha ido bastante bien, pero ahora reportamos. Bueno, mi gente latina, son las 12:30. Es tiempo de comer. Trajimos ramen instantáneo porque vimos en internet que aquí se hace eso a veces cuando uno hace aquí en Corea. Y también trajimos kimbap que compramos en una tienda de conveniencia esta mañana. Ya me duele la cabeza, Frank. También tenemos otros snacks. Tenemos todavía agua. Helen trajo agua caliente. Estamos en la mitad del segundo trail. No está tan difícil, la verdad. Vamos bien, digo yo. Ahora vamos a comer porque realmente duele la chonta, me duele la chonta. Vamos. Sí, alcanza todo el agua. The water is not boiling Hablarte anything. de la sinceridad. Creo que vamos a terminar comiendo sopa cruda. Crunch. Son las 1 de la tarde y después de comer, creo que es normal que nos sintamos más pesadas. Ni siquiera he empezado y caminando normal, en una línea recta, ya me he tropezado 3 veces. ¿Cómo te sientes? Quiero dormir. Ya casi. ¡Hacha la peste! Excelente quedó. Ya pasamos los 20,000 pasos. ¡Wow! Se logró, ya terminamos el segundo trail de esta travesía. ¿Cómo te sientes, Helen? Me tiemblan las piernas, pero excelente. Ya se está sintiendo el dolor en las piernas y en los zapatos. Menos mal que trajimos una muda de medias porque... Tengo el sentimiento de que se me rompió una media, no sé. Bueno, pues que después de subir 2 montañas diferentes, ¿qué les puedo decir? Yo no puedo creer que hicimos esto esta mañana, pero esta estaba súper bonita. Creo que me gustó hasta más que la primera. Y era más accesible, o sea, que tuviera escaleras todo el recorrido lo hizo súper más sencillo. Lastimosamente no se podía grabar, pero ni siquiera importa, o sea, las vistas quedarán en nuestra memoria. Es verdad, estaba muy bonito todo. Por suerte esta vez no nos vamos a perder, a continuar con el lado este de este trail. Ahora que ya son las 2 de la tarde, mediodía, salió el paraguas. ¿Pa' ver? Ahorita estamos subiendo la montaña de Naksan. Es bien chill, es bien relax. Son aproximadamente 120 metros de altura. El área siempre es como bien bonita, está bastante verde, me sorprende bastante. Vamos camino al parque de Naksan, que fue abierto a eso del 2002. Reconstruyeron todo un pedazo de la muralla y ahora es un parque bien bonito que la gente disfruta todo el tiempo. Y nos va a tocar a nosotras disfrutar del parque, así que ¡vamos, Helen! ¡Vamos! Ahorita ya estamos en el parque de Naksan y como pueden ver, estamos ya aquí al lado de la muralla en un área que puede que reconozcan. De aquí también se basó una escena de K-Pop Demon Hunters. Hay bastante gente acá, supongo también que es porque es mucho más fácil de acceder, ya son las 3 de la tarde, no nos tomó mucho tiempo. Y bueno, vamos a seguir caminando para terminar esta primera parte de el Seoul City Wall Este. Ok. Puerta secreta, plaza de observación, plaza central. Arriba, mi gente latino, arriba. ¿DDP? DDP, sí, tenemos que caminar por el DDP en la siguiente caminata. Todo este área, justo al lado de la muralla, está llena de cafés y de restaurantes. De un lado está la ciudad, del otro lado está la muralla. En verdad, súper chévere. Sí, lo malo de hacerlo todo en un día es que no podemos parar.
No nos da tiempo de parar y ver las diferentes tiendas o entrar a un café en ninguna de las caminatas, ni tampoco cuando estábamos subiendo las montañas, porque sabíamos que este iba a ser un reto que nos iba a tomar todo el día. Y en verdad estamos un poquito atrasadas porque, bueno, no somos excursionistas, entonces se hace lo que se puede, pero se está disfrutando bastante. Ya ahorita estamos saliendo de la primera parte del lado este y pronto empezamos el Hung Ji Moon Gate. Desde aquí ya podemos ver también el Dongdaemun, que vamos a tener que caminar un poco por allá para continuar con la muralla que se puede ver aquí continúa, pero hay un pedazo que ya por la modernización ya no está, pero igual podemos seguir el camino y retomarlo más adelante en Namsan para ir a subir la montaña. Oficialmente llegamos a Hunninjimun Gate. ¿Qué te pareció, Helen? Sí, hay mucho que ver, mucho que hacer. No es solo para pasar y ya. De este lado tienes que venir un día entero. Necesitas un día entero para ver todo lo que hay. Ahora vamos a empezar el segundo trail, la segunda caminata del lado este, el Hunninjimun Trail. ¡Hacia allá! ¡Vámonos! Por aquí ya no está físicamente, al menos en este área, la muralla, pero han dejado esto conmemorativo. Por aquí es donde estaría la muralla. Lo interesante de este tramo es que no se siente como si estuviéramos haciendo un tramo cultural, la verdad, porque estamos en medio de la ciudad. Este área es Dongdaemun, área conocido por lo fashion, hay muchas tiendas de ropa, tiendas al mayorista y también tenemos el DDP. La gente viene para diferentes exhibiciones, el Fashion Week también es acá. Todas las semanas, la semana de la belleza, la semana de la moda, la semana del BTS, porque también hay eventos de BTS. Ahorita también en Año Nuevo se hacen muchas celebraciones aquí con los fuegos artificiales. So, yeah. Wow, yo nunca había notado esto, pero yo he venido a este área, al DDP, varias veces y yo nunca había notado que había una muralla en el medio de ella. Wow, ahora estoy viendo DDP con otros ojos. Estamos pasando de lo antiguo a lo moderno. Increíble. Wow, qué cansancio. Siento partes de mi pierna que yo ni me acordaba que tenía que usar para caminar. No, es que aquí encontramos un pedazo de la muralla. Pensábamos que por aquí no íbamos a ver porque es como un vecindario, pero la casa parece que está construida. Sí, no la quitaron y la hicieron parte de... El cuarto caminata, justo allá está. Aquí ya empezamos con la siguiente. Muchísimo, sobre todo la primera mitad. Sí. Ahora entonces ya vamos a pasar a... Take it away. Gracias. Bienvenidos al sur. Estamos a punto de empezar el sur. Incluye Namsan y Sunyemun. 4 kilómetros más en esta primera parte. Vamos a ver si los pies aguantan. ¿Por qué estamos haciendo esto? Salud. Investigando me di cuenta que parte de la cultura de senderismo en Corea es comer pepino. No solo en Corea, en muchas partes del mundo donde se hace senderismo, pepino. Porque es hidratante
fácil de llevar en la bolsa y bueno, quisimos probar y en verdad no está tan mal, no está tan mal, así que continuamos con el camino porque todavía nos falta que poco. ¿Vamos por allá? Sí. Vamos por allá. Ya, ahora sí estamos llegando. La torre de Namsan la tenemos aquí mismo, pero yo hablando con toda la sinceridad, yo ya no quiero seguir haciendo esto. Yo me quiero ir para mi casa. Yo estoy cansada. Más de 37,000 pasos. Y es muy loco pensar, hay gente que hace esto. Hay gente que hace esto múltiples veces en su vida y yo, wow, increíble. Pero yo creo que esta es una vez y ya. Uy, este es el bus de gente que los llevan hasta la cima de la Torre Namsan. Algo que desearía poder tomar. Encontramos la muralla nueva. Wow. Imaginando que es eléctrica la escalera. Real. Ya llegué. Wow. Vamos, hoy aquí encontramos español nuevamente. Camino de la muralla de Hayandosong, que es lo que estamos haciendo. La gente toma este camino para subir y nosotros vamos es por acá porque vamos buscando la muralla. Exactly. Decisiones. Ya casi. Ya vemos la Torre Namsan. Está aquí mismo. Sin zoom. Nadie más subió en el mismo camino que nosotros. Nos quedamos solas. No los culpo. 6 de la tarde. Y ahora Así es la única manera de bajar las escaleras. yo no sé ni para qué me río. Yo soy igual. Hay muchas personas por acá en Namsan, en estos lados, tomándose la foto con la torre y con las flores de cerezo que sorpresivamente han durado bastante este año. El clima ya se está poniendo un poco más frío otra vez. Estamos luchando, pero ya estamos terminando. ¡Qué bonito! Sí, de cerca de la torre. Sí, está increíble, considerando dónde empezamos hace casi 12 horas. Anoche Helen solo durmió 3 horas y está aquí completando el desafío que nadie nos mandó a hacer. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Llegamos, lo hicimos. ¿A qué costo? Bajamos. Bajamos. Nos falta uno. Bajamos. Ay, estas escaleras me van a matar. ¡Ah! Los paralelos. ¿Y esto todas escaleras? Yo sí creo. Wow, esta vista aquí sí está lindísima. Con el atardecer. Sí, creo que nosotros empezamos justo. Ajá, ahí. Creo que ahí veo la muralla desde aquí. Muralla. Wow. Las rodillas no dan más. Estamos entrando en corto. Ya estamos en el último tramo, los últimos, quiero decir, 15 minutos de esta quinta caminata. 4.7 kilómetros se están sintiendo, de verdad que sí. Ya llevamos oficialmente 12 horas caminando por la fortaleza de Seúl. Sí. ¿Recomendaríamos hacer este camino? Yo creo que Sí, pero con algunos cuantos ajustes. lo que haríamos en ese caso es empezar Desde este lado. subiendo las escaleras para la vista y luego cuando se llega a la Torre de Namsan, bajar con el bus o el cable car, lo que prefieran. Ya pronto vamos a empezar el sexto y último trayecto del día para ya cerrar, así que hay que darle hasta el final, ya casi. This is pretty. Así está la situación, mi gente. Así está la situación. Ya quedamos así. Sí, igual. Vamos de espalda, pues. Ay, se prendieron las luces. Está bueno esto. Síganme para más consejos. No, definitivamente tienen que venir de atrás para adelante. Empezar del otro lado y venir subiendo porque esto está precioso, sobre todo a esta hora. Prendieron las luces y se puede tomar unas fotos aquí con la muralla y con la ciudad. Esto está precioso aquí. Full vale la pena venir de atrás para adelante, no como lo hicimos nosotros. Gente, ya
Sun Lemon nos espera, es el último. En la ciudad, al menos. Todo dice no puedo, pero vamos a poder. Así que, vámonos ya. ¿Me estás grabando? No, a mí. No, Helen estaba tirada en el piso. Helen estaba tirada en el piso, esperando a que la luz cambiara. Estamos en un tesoro nacional, la puerta de Sun Yemun, y la estamos viendo de noche. No era el plan, pero enos aquí, con la vista de la noche. Igual, está bien bonita, en verdad. Ya casi estamos terminando, nos falta la mitad de este camino y para la casa. Ay, Tony Muntó, que fue donde empezamos hace 13 horas a las 7 de la mañana. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz del año. Vamos. Por acá no me había dado cuenta, pero pasamos por el área del Palacio de Doksugun, que está un poco más atrás, y el Museo de Seúl, el Museo de Arte de Seúl. Desafortunadamente no hemos visto mucha fortaleza alrededor del camino. Estamos en el tramo final, seguimos recto un poquito más y llegamos al lugar donde nos encontramos Helen y yo a las 7 de la mañana y empezamos todo esto. Sí, señor. ¡Wow! Nosotros empezamos ahí, entramos por ahí a las 7 de la mañana y estamos llegando del otro lado. ¡Ah! Son las 8:25. Hicimos 50,000. ¡Hicimos 50,000 pesos! ¡Qué locura! O sea, vamos a cruzar este semáforo y vamos a hacer el círculo entero. Sí. Dime. Lo hicimos. Sí, lo hicimos. Ok, ya terminamos todo el recorrido. Helen, ¿qué te parece? ¿Lo harías de nuevo? Probablemente, pero quizá con otras condiciones y en otras circunstancias. Los zapatos creo que no eran los adecuados de ninguna de las dos para hacer todo este asunto, pero al final lo hicimos, ¿no? Lo hicimos. Quiero decir que por lo menos sí supimos mantenernos hidratadas y muy bien alimentadas. Ahí sí. Es correcto, nosotros comimos muy bien desde el principio, teníamos comida, snacks, proteína, teníamos agua, teníamos de todo, porque eso no era lo que nos iba a pasar, deshidratación eso no. Al final, en verdad la pasamos bastante bien también, porque mientras íbamos caminando nos encontrábamos con diferentes personas, sí, coreanas, que nos hacían conversación, y era bien chévere, pues porque casi que en cada camino que hicimos tuvimos alguna conversación, algún tipo de conversación. Y todos sabían dónde está Panamá. Es verdad, porque esa es mi pregunta favorita, que si conocen Panamá, y todos dijeron que sí, así que vamos bien, vamos bien. Hablamos con un montañista, hablamos con una pareja. Y un escultor. Y un escultor, por ejemplo. Entonces fue una experiencia bien bonita porque se siente la comunidad, sobre todo cuando uno está haciendo el senderismo aquí en Corea. Eso es algo que siempre me ha gustado. Gracias por ver el video hasta acá. Wow, si lo vieron hasta acá, Dios mío. Gracias. Esto fue un recorrido bastante extenso, pero yo estoy muy feliz de haberlo completado y sobre todo también haberlo completado con Helen. Así que muchas gracias por venir conmigo porque yo sé que fue bastante. Igual, gracias por la invitación. Sí, yo creo que en verdad vamos a atribuir esto aquí, mi gente, porque tenemos hambre, tenemos sueño, queremos ducha, suficiente. 8 de la noche, hay que ir a la casa. Ok, bye. Se pudo.